1 de junio, es San Agustín, Confesiones, libro 8. Bien, recuerdo una vez más que hay que estudiar con mucha atención el libro anterior, que es el libro 7, que siempre, perdón, voy a prender la luz acá, que siempre hemos comentado en clase, pero ahora no se pudo, así que lo tenemos menos mal ahí en los videos. Bien, el libro 8 es muy importante porque relata la conversión de Agustín. Entonces, como evento en sí es importante, evidentemente, no solo para Agustín mismo, no solo en un nivel personal del mismo, sino que para toda la historia prácticamente del pensamiento occidental, y no solo del pensamiento, de la vida, digamos, diríamos, de la civilización occidental, porque Agustín es un personaje que ha tenido influencia como casi nadie digamos, en la historia digamos, de la civilización occidental. Entonces, claro, el evento en sí es trascendente, pero evidentemente no es solo el evento en sí de la conversión, sino que todo el análisis que él hace. Entonces, el análisis filosófico, teológico, psicológico que él hace de la conversión, que evidentemente es de todas las confesiones, pero aquí tiene su culminación concreta, o sea, es el momento concreto en que él efectivamente da como el salto práctico, pasa a la práctica, ¿no? Mientras el libro 7 está centrado, diríamos, en la conversión intelectual, ¿no? O sea, él se convierte intelectualmente porque pasa a aceptar ciertas verdades, primero filosóficas. Está la lectura de los platónicos, ¿no? Que él relata ahí en el libro 7. Entonces, la absorción de los conceptos fundamentales, o de algunos de los conceptos fundamentales del platonismo, y después la corrección en base a el ajuste, digamos, en base a la revelación cristiana, que hace que la filosofía de Agustín sea una filosofía distinta, ¿no? Aun cuando tiene pilares que son platónicos, pero después esos pilares son reflexionados y de algún modo corregidos para formar, o sea, corregidos en puntos tan básicos que forman a buen derecho, digamos, una filosofía distinta. Yo no estoy de acuerdo con la definición que se le da a veces de platonismo cristiano, que a veces aparece en los manuales, o quizás en algún artículo que está ahí en material docente, aparece esta etiqueta como platonismo cristiano, que da la idea de como que la filosofía cristiana pueda ser etiquetada como una especie de rama dentro del platonismo. Yo creo que eso es inexacto, porque una rama presupone, claro, un tronco común, como que es la misma planta que crece, ¿no? Pero aquí, si bien hay materiales que se toman de la planta antigua, ¿no? Pero después la construcción tiene correcciones en los fundamentos. Entonces yo preferiría a la analogía de la planta y de la rama, preferiría la analogía del edificio, como cuando por ejemplo, los edificios cristianos tomaban columnas, tomaban materiales de los antiguos templos paganos, pero el edificio tenía muchas veces un proyecto arquitectónico que de la raíz era diferente, aun cuando tuviera ciertas imitaciones del antiguo, ¿no? O sea, aquí hay materiales clave que son tomados del platonismo, pero se sale, aquí no, esta no es una sucursal más o una división más dentro de la escuela platónica, porque los ajustes que se hacen están en un nivel muy profundo en los fundamentos, se corrigen algunos de los fundamentos, y entonces el edificio que se levanta es nuevo, ¿no? Bueno, y una de las novedades clave es, diríamos, este aspecto práctico, ¿no? O sea, cómo en definitiva, de la sabiduría teórica, ¿no? Formada del aspecto filosófico y del aspecto de revelación histórica cristiana, ¿no? De la sabiduría cristiana teórica se pasa a la después aplicación práctica personal, ¿no? Claro, diríamos ya la revelación cristiana como tal tiene en sí mismo el aspecto práctico, porque tiene como la intervención, no es solo una idea sobre Dios y el cosmos y el hombre tomados en abstracto, sino que es después la entrada histórica de Dios, ¿no? En un momento determinado, en un hombre determinado, con circunstancias determinadas, con acciones históricas determinadas. Entonces ya es
ya se ve ahí el aspecto práctico, pero digamos que ese que se narra ya, se sintetiza ya en el libro séptimo, es el aspecto práctico, llamémoslo así, comunitario, de revelación pública. Pero aquí está el aspecto práctico en el sentido más personal de la palabra, o sea, cómo se llega a la práctica en la vida personal, o sea, cómo se lleva a la práctica esa sabiduría, ¿no? En la conversión personal. Y entonces lo que él está contando aquí, evidentemente, es, claro, tiene citas bíblicas, tiene fundamentos bíblicos, pero después refleja su propia experiencia personal, ¿no? Entonces es filosofía de su propia, como basada en su propia historia personal. Por eso es muy interesante todo, léanlo todo. En clase obviamente no lo vamos a poder leer todo, pero la primera parte es fácil. Básicamente en la primera parte él lo que hace, y es muy bonita además de leer, él relata los antecedentes eh, prácticos más recientes, más inmediatos, es decir, no los testimonios bíblicos, que son ya como antiguos para él, ya los del Nuevo Testamento, sino que personas que se han convertido, diríamos, en una época reciente para él. Entonces, que funcionan como para él como de ejemplo inmediato. No lo vamos a leer porque, repito, esto sería un poco largo, pero es muy interesante de leer. Los ejemplos son básicamente dos. Uno es el de Victorino, que era un personaje importante en la cultura de la generación anterior. Era un retórico, o sea, un maestro, tenía una escuela oficial de retórica en la ciudad de Roma, pero que además se había dedicado también a la filosofía y también había traducido obras filosóficas. Entonces también era importante para él como traductor porque le había permitido leer los libros de los platónicos. Bueno, y Victorino en un momento dado se convierte al cristianismo. Entonces ese evidentemente es un evento que hizo, como hizo muchas noticias en la Roma de la época, porque Victorino era un personaje en la época famoso en los círculos literarios, culturales, pero también de la aristocracia romana. Y la aristocracia todavía estaba bastante apegada al paganismo, a la religión tradicional, ¿no? Entonces hizo bastante como efecto, noticia, y a él también. Entonces Agustín le impacta mucho porque además la retórica, ¿no?, es su profesión. Él también es un profesor de retórica a un nivel como oficial. Él tiene la cátedra imperial de retórica en Milán en este momento, ¿no? Estamos en los primeros años 80 del siglo IV, ¿no? 381, 382. Entonces se relata la conversión de Victorino, que es muy interesante. Después se relata el ejemplo de los monjes. Lo relata este amigo que va a verlos. Bueno, Agustín siempre está con amigos, ¿eh? Esa es una de las características básicas de la experiencia de Agustín, que resalta en las confesiones, siempre está compartiendo con algún amigo. En este caso son Alipio y Nebridio. Y en un momento dado otro amigo los va a ir a ver, los va a ver y empieza a contarles la experiencia de los monjes, que en esa época era una experiencia nueva, que él no conocía, o al menos nueva en Occidente, ¿no? Porque en Oriente los monjes cristianos, ¿no?, habían surgido durante el siglo anterior, durante el siglo III ya. Y en el siglo IV ya había muchos, pero en Occidente hasta la fecha eran una novedad. Muchos todavía no los conocían. Entonces, este amigo Ponticiano empieza a relatarle esta extraña, aparentemente no muy extraña opción de estas personas que se aíslan, van muchas veces al desierto, inicialmente como ermitaños, después fundan las primeras comunidades regidas por reglas, ¿no?, para vivir una vida como ascética, más estricta, dedicada esencialmente a la oración, a la soledad y bueno, y al trabajo, generalmente el trabajo manual. Bien.
Vamos a saltar un poquito más. También todo esto de los monjes es muy interesante, pero fácil. Así que lo vamos a saltar. Y claro, Ponticiano, este amigo, ciudadano nuestro en cualidad de africano, son todos un grupo de amigos africanos, ¿no?, del norte de África, que están ahí en Milán, en ese entonces la capital del Imperio de Occidente. Y bueno, Ponticiano primero se sorprende que ellos tienen un códice, es decir, un libro, que no es otro que las cartas del apóstol Pablo, y entonces se da cuenta que él está interesado, que Agustín está interesado en esos temas, y por eso empieza a hablarle de este tema de los monjes. Antonio, uno de los personajes centrales del monaquismo egipcio. Y después incluso la conversión de dos agentes in rebus, es decir, dos funcionarios de la corte imperial que estaban en Tréveris, que habiendo leído la vida de Antonio escrita por Atanasio, el patriarca de Alejandría que había sido exiliado de Oriente, de Alejandría a Occidente durante la controversia arriana en la parte central del siglo IV. Entonces, a través de este libro fundamentalmente de Atanasio de Alejandría, el ideal monástico se había difundido en Occidente, y entonces estos funcionarios se convierten, eso es un evento reciente, se lo cuenta como una noticia reciente, ¿no? Estos funcionarios dedicados a la carrera, digamos, podríamos decir administrativa o también militar, son entre una especie de funcionarios civiles con también atribuciones de, a veces de policía, como militares internas. Se convierten, dejan todo, dejan las novias, ambos tenían novia, y se dedican a la vida monástica. Evidentemente, como ejercía un gran atractivo. Incluso las dos novias, termina así el relato, ¿no?, cuando ellas oyen lo que quieren hacer sus exnovios, también se consagraron, consagran su virginidad. Bien, y bueno, de aquí podríamos partir, porque con el capítulo aquí séptimo, entonces él empieza a narrar como finalmente el efecto de todo esto, ¿no?, en su alma. O sea, Agustín siente que ya le ha llegado a él la hora de tomar una opción, que ya no es solo el momento, o sea, ha pasado ya el momento de la conversión intelectual, pero falta la conversión de hecho, ¿no?, comprometerse de hecho, cosa que era mucho más difícil, no era obvia, ¿no? Un poco contrariamente a lo que había sido también tradicionalmente la visión socrática, que, según la cual bastaría como la percepción intelectual de ciertas verdades para ya automáticamente adherirse en la práctica, ¿no? Agustín en su propia experiencia aprende que en realidad no es tan así, ¿no? Que aun cuando uno puede estar muy convencido en la teoría, después dar el salto a la práctica es otra cosa, es otra cosa. Y eso también gatilla una reflexión filosófica importante sobre, evidentemente, la voluntad, sobre cuál es el motor último de la voluntad humana. Profesor, ¿Sí? perdón, una pequeña consulta antes de que entremos de lleno a lo que es su camino personal. Esto que está haciendo usted de que acaba de hacer como de contextualizarlo. ¿Qué pasa con el tema del concilio de Nicea? Porque es más o menos contemporáneo de eso, ¿no? Agustín escribe más o menos por ahí por los mismos años. Entonces, ¿hay algún tipo de retroalimentación o no? ¿O él está al tanto de eso? ¿O después, o a la inversa, sus textos dialogan con eso de alguna forma? ¿O él está... ¿Qué pasa ahí en ese ambiente? Porque se supone que están en la época de Teodosio, ¿no? Claro, estamos en la época de Teodosio en que se termina, diríamos, la controversia arriana que había empezado en 325, o sea, no había empezado antes de 325, no había empezado, diríamos, en los años 310. Después había tenido un primer punto fuerte en el Concilio de Nicea, que lo que hace es definir la igualdad de naturaleza del Hijo con el Padre, ¿no? Pero después sobre eso se arma, o sea, el Concilio de Nicea no fue aceptado pacíficamente, no generó paz como había esperado el emperador Constantino, sino que al contrario, generó más pelea,
porque definió la igualdad de naturaleza del Hijo con el Padre, pero no la distinción personal. Y entonces, digamos, sí era importante definir la igualdad de naturaleza del Hijo con el Padre, pero también era importante definir la distinción personal en tres hipóstasis, de Padre, Hijo y Espíritu. Y eso en Nicea no se hizo. Y recién se hará justamente en los tiempos de Teodosio, en el año precisamente 380-381, que es el año inmediatamente anterior a, digamos, a este relato que está haciendo aquí Agustín, que estamos en los primeros años 80, en que se dirá que también hay que distinguir, claro, el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, pero también son dos hipóstasis distintas, ¿no? Y tres con el Espíritu Santo. Y claro, y eso tiene evidentemente, sí, tiene una repercusión importante en Agustín, porque evidentemente esto que tiene un significado teológico, o sea, de por sí es una discusión teológica fundada en la Biblia, en el Evangelio y en la Escritura en general, pero también tiene una importante después repercusión filosófica, porque decir que el Logos es Dios al mismo nivel del primer principio, ¿no? Todo esto también son conceptos filosóficos, entonces eso será después tenido en gran cuenta por Agustín, no en este momento, no en los primeros años 80 que él recién se está convirtiendo, pero después él lo reflexionará, sobre todo en el de Trinitate, tendrá gran reflexión sobre eso, el de Trinitate que lo escribirá 20 años después, entonces tendrá tiempo como para reflexionar sobre eso. Ahora, en cambio, claro, el momento, filosóficamente, el momento de la conversión es un momento de reflexión más bien antropológica, claro, ética y antropológica, sobre como la naturaleza de la voluntad y la naturaleza como de la opción ética, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿No? Que no es solo como el conocimiento intelectual, se necesita como algo más. Bien, leamos directamente entonces aquí a partir del séptimo. ¿Quién se anima a leer? ¿Quedar como lector o nos vamos turnando? Sí, nos vamos turnando. Cada uno podría leer un numerito de estos arábicos. Ya, yo puedo empezar entonces. ¿Tú puedes leer el 16? Ya. Capítulo 7, punto 16. Narraba estas cosas Ponticiano, y mientras él hablaba, tú, Señor, me trastocabas a mí mismo, quitándome de mi espalda a donde yo me había puesto para no verme, y poniéndome delante de mi rostro para que viese cuán feo era, cuán deforme y sucio, manchado y ulceroso. Veíame y llenábame de horror, pero no tenía dónde huir de mí mismo. Y si intentaba apartar la vista de mí, con la narración que me hacía Ponticiano, de nuevo me ponías frente a mí y me arrojabas contra mis ojos para que descubriese mi iniquidad y la odiase. Bien, la conocía, pero la disimulaba y reprimía y olvidaba. Sí, entonces aquí pasa algo muy importante, ¿no? Y algo que no es obvio y no es simplemente producto de una reflexión intelectual, más bien se empieza a manifestar aquí la acción de la gracia, ¿no? O sea, lo que después será como el tema quizás fundamental de un punto de vista teológico que tratará el Agustín Maduro. Porque ¿qué está haciendo aquí Dios? ¿No? Dios lo quita de detrás de sí mismo, fíjense en lo atrevido o raro que es esta imagen, ¿no? Como que el ser humano tiene la capacidad de darse la espalda a sí mismo, ¿no? No darle la espalda a otra persona, sino que uno se pone detrás de uno mismo para no verse en lo feo que es. Y aquí es la acción evidentemente interior de la gracia que le permite, le descubre, le permite ver, ¿no? Toda la fealdad que tiene adentro, que uno humanamente no soportaría y entonces tiende a removerla, ¿no? Ese proceso que también los psicólogos llaman a veces como de remoción. Uno remueve cosas, ¿no? Desagradables, porque generalmente no está preparado para afrontarlas. Pero ¿cuál es la acción de la gracia?
que te permite ver esto, pero porque ya te quiere en el fondo dar un auxilio concreto para estas cosas, ya superarlas, porque humanamente, la experiencia dice de Agustín, pero creo que todos lo podemos comprobar, porque humanamente hay muchas cosas que no podemos superar con nuestras fuerzas. Entonces, por eso, digamos, lo que hacemos es removerla, porque es la única forma de intentar sobrevivir de algún modo, ¿no? Pero es sobrevivir y no es realmente vivir. Entonces, claro, él intenta resistirse a eso, ¿no? Intenta de nuevo apartar la vista de mí, ¿no? Es muy impresionante eso, como que se produce en el yo este desdoblamiento, ¿no? Uno intenta apartar la vista de uno mismo, pero no puede finalmente huir de sí mismo. Hay momentos en que hay algo, una fuerza interior que obliga, ¿no?, a ponerse frente a mí, ¿no? Y me arrojabas contra mis ojos, me enrostrabas, ¿no?, lo que yo era, para que descubriese mi iniquidad y la odiase, ¿no? Y pasara como entonces a rechazar eso. ¿Quién se anima a leer el 17? Yo puedo, profe. Ya, perfecto. Pero entonces, cuanto más ardientemente amaba a aquellos de quienes oía relatar tan saludables afectos por haberse dado totalmente a ti para que los sanases, tanto más execrablemente me odiaba a mí mismo al compararme con ellos, porque muchos años míos habían pasado sobre mí, unos 12 aproximadamente, desde que en el año 19 de mi edad, leído el Hortensio, me había sentido excitado al estudio de la sabiduría, pero difería yo entregarme a su investigación, despreciada la felicidad terrena, cuando no ya su hallazgo, pero aún sola su investigación debería ser antepuesta a los mayores tesoros y reinos del mundo y a la mayor abundancia de placeres. Mas yo, joven miserable, sumamente miserable, había llegado a pedirte en los comienzos de la misma adolescencia la castidad, diciéndote, dame la castidad y continencia, pero no ahora, pues temía que me escucharas pronto y me sanaras presto de la enfermedad de mi concupiscencia, que entonces más quería yo saciar que extinguir, y continué por la senda perversa de la superstición sacrílega, no como seguro de ella, sino como dándole preferencia sobre los demás, que yo no buscaba piadosamente, sino que hostilmente combatía. Sí, entonces esto es interesante porque se reconecta otro evento central que él había narrado antes en el libro tercero, ¿no? Si han leído el texto anterior, lo saben, y si no, ese es un punto importante que hay que ir a leer, ¿eh? En el libro tercero, él relata como esta primera conversión a la sabiduría, ¿no? O sea, cuando él pasa en su currículum de estudios, que era para aprender retórica, que inicialmente era finalizado a tener una carrera como más bien rentable, como en la administración imperial o como abogado o como funcionario, ¿no? De pronto él cambia eso. Algo le pasa cuando lee el Hortensio. ¿Qué es el Hortensio? Es la paráfrasis latina del protréptico de Aristóteles. O sea, protréptico, ¿qué significa protrépticos? ¿Conocen esta palabra griega? Un género literario dentro de la filosofía griega. Protrépticos, protrepo. No. ¿No? Trepo significa girar. Entonces significa un libro escrito para conversión a la filosofía, ¿no? Aristóteles escribió un libro dedicado evidentemente a los jóvenes, fundamentalmente para que se conviertan, para que sean atraídos al estudio de la filosofía. Y entonces Cicerón, el famoso retórico romano, ¿no?, lo tradujo al latín, más bien lo parafraseó al latín y se lo dedicó a su amigo Hortensio. Por eso se llama este libro El Hortensio. Lamentablemente nosotros hemos perdido el protréptico de Aristóteles y también hemos perdido el Hortensio de Cicerón. Solamente nos quedan fragmentos, citados la mayoría por el mismo Agustín, que cita el Hortensio. Pero el evento central clave que él narra, que a los 19 años, cuando le tocaba
por currículum, digamos, escolar, leer el Hortensio, él se convirtió, digamos, de algún modo a la filosofía, ¿no? A la filosofía, pero estaba en ese momento alejado del cristianismo, porque había cosas que, como preguntas que él se hacía del cristianismo que nadie les contestaba, nadie les sabía contestar. Finalmente él entonces pasa a convertirse en esa época al maniqueísmo. Después, como narra en el libro séptimo, se decepciona del maniqueísmo y lo refuta, entiende cuáles son los errores del maniqueísmo, pero dice, han pasado ya 12 años, ¿no? Y yo todavía no me decido, ¿no? O sea, ya 12 años que me había sentido excitado al estudio de la sabiduría, pero difería entregarme a su investigación. Bueno, después insistirá más de nuevo sobre este tema, será como uno de los motivos conductores de todo este libro octavo, ¿no? O sea, que ya él tenía la verdad como clara en un nivel intelectual y sin embargo no se decidía. ¿Por qué? ¿Qué hay entre medio entonces de la percepción intelectual y de la opción concreta? Y bueno, y él se acuerda que incluso de joven, ya de adolescente, estaba esa dualidad, ¿no? Él pedía la castidad, le pedía a Dios, ¿no? Dame la castidad, pero no ahora, no inmediatamente, ¿no? O sea, en el fondo, comprender con la mente que algo es bueno, pero decir, no me lo des ahora, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, dame renunciar, no sé, al vino, lo que sea, pero no inmediatamente, ¿no? O sea, otro día más, ¿no? Mañana empezaré la dieta, ¿no? Hacer la dieta, pero no ahora. Perdón, profesor, entonces está contando que eso es lo que él decía cuando era adolescente. Correcto, claro. No ahora, no en ese No momento. ahora, no ahora. Ah, ya. O sea, digamos que hasta ahora, porque él después en un rato más va a relatar que todavía él tiene mucho problema con este tema de la castidad hasta ahora, digamos hasta este momento en que después da este salto, Ah, digamos. Claro, él está ahora con respecto al tema de la castidad, está en una situación especialmente conflictiva porque, como ha narrado antes, él tenía una pareja de la que había tenido un hijo, pero después su madre arregla un matrimonio con una dama de la aristocracia, porque como él ha ascendido socialmente, y esta pareja que tenía era más bien de un nivel social inferior, entonces prácticamente la madre arregla un matrimonio con una señorita, diríamos, de la aristocracia, y al hacer eso manda de vuelta a su pareja a África. Pero ¿cómo había que esperar? Porque el noviazgo era largo, la novia se elegía cuando era todavía demasiado joven, había que esperar que llegara a una cierta edad para poder casarse, etc. Y entonces, mientras tanto, él se busca otras amantes en concreto, ¿no? Entonces, él, digamos, no solo sufre por la que han mandado de vuelta, obviamente con la que tenía una relación estrecha de muchos años ya, pero igual él necesita sustituirla de algún modo, ¿no? O sea, tiene todavía un tema con esto. Y lo dice ahora, aquí lo dice a continuación. Sí, leamos este 18 porque aquí sintetiza este concepto que yo estaba ahora diciendo. ¿Quién quiere leer el 18? Yo puedo, profe. Perfecto. Y pensaba yo que el diferir de día en día, seguirte a ti solo, despreciada toda esperanza del siglo, era porque no se me descubría una cosa cierta a dónde dirigir mis pasos. Pero había llegado el día en que debía aparecer desnudo ante mí y mi conciencia increparme así. ¿Dónde está lo que decías? Ah, tú decías que por la incertidumbre de la verdad no te decidías a arrojar la carga de tu vanidad. He aquí que ya te es cierta y no obstante te oprime aún aquella, en tanto que otros, que ni se han consumido tanto en su investigación, ni han meditado sobre ella 10 años y más, reciben en hombros más libres alas para volar. Quizás en castellano, en los hombros. Reciben en los hombros más libres alas para volar. Bueno, aquí está como el tema central, ¿no? La conciencia lo increpa porque la conciencia le dice, bueno, pero tu excusa, tu argumento era que todavía la verdad no la tenías clara, ¿no? Pero ahora admites que tienes clara la verdad. Y eso es todo lo que narra en el libro séptimo, ¿no? Como él llegó
cómo él llegó a tener claras ciertas verdades filosóficas, platónicas, ¿no? Que le permiten descartar la mentira de la doctrina maniquea, y cómo después en estas verdades platónicas integra las verdades de la revelación cristiana para formar como una única doctrina, de manera que él tiene claro ya, diríamos, todo el embrión, no es todavía todo desarrollado, ¿no? Pero todo el organismo básico, todo el embrión de la sabiduría cristiana, cuando él termina la experiencia del libro séptimo, esta reflexión relatada en el libro séptimo, ya lo tiene claro. Y aún así no da el paso, ¿no? Aquí que ya te es cierta y no obstante, no, la verdad te es cierta y no obstante todavía te oprime la vanidad. O sea, no te dedicas en la práctica, no la pones en práctica, esta sabiduría, ¿no? Perdón, que no había terminado el numerito. Sí, terminemos nomás el 18. Ok. Con esto me carcomía interiormente y me confundía vehemente con un pudor horrible. Mientras Ponticiano refería tales cosas, el cual terminaba su plática y la causa por que me había venido se fue. Mas yo, vuelto a mí, ¿qué cosas no dije contra mí? ¿Con qué azotes de sentencia no flagelé a mi alma para que me siguiese a mí, que me esforzaba por ir tras de ti? Ella se resistía, rehusaba aquello, pero no alegaba excusa alguna, estando ya agotados y rebatidos todos los argumentos. Solo quedaba en ella un mudo temblor y temía, a par de muerte, ser apartada de la corriente de la costumbre, con la que se consumía mortalmente. Sí. Entonces, terminada la visita, ¿no? El amigo se va, Ponticiano se va, y aquí empieza como ya directamente, ¿no? La batalla, diríamos la batalla decisiva dentro de él mismo, ¿no? Yo vuelto a mí, ¿no? Fíjense cómo todo esto es, claro, un combate interior, ¿no? Él está como enfrentado a sí mismo, vuelto a mí, me acusé a mí mismo, ¿no? Me azoté de sentencia, flagelé mi alma, intenté como arrastrarla casi a la fuerza para que me siguiera. Y todo esto, ¿no? Eso lo hace a continuación, evidentemente, objeto de una reflexión filosófica. Porque ¿qué pasa en el alma para que esté como de algún modo fracturada en sí misma? Como que una parte arrastra y la otra no quiere seguir, casi como si fueran dos, ¿no? Como dos entidades diferentes, y sin embargo el alma es una. Él refuta la doctrina maniquea de las dos almas, aquí mismo a continuación, ¿no? Que podría pensarse, como decían los maniqueos, que, bueno, que esto pasa porque en realidad lo que tenemos son dos almas, ¿no? Un principio bueno y un principio malo, ¿no? Tal como en la realidad última hay dos principios, uno bueno y uno malo, también a nivel antropológico los maniqueos decían hay dos almas, una buena y una mala, y por eso se produce este conflicto. Él dice que eso no es así, lo refutará ahora a continuación, y entonces lo que hay que teorizar es más bien una enfermedad de la propia alma, o sea, que el alma está ella misma como fracturada, ¿no? Y por eso una parte tira, pero no logra tirar entera, y entonces queda como partida en dos, ¿no? Ya no Perdón, tiene argumentos, ¿no? Todos los argumentos están rebatidos, solo queda un mudo temblor, o sea, no se atreve, hay algo que falta todavía, no da el paso, porque a pesar de que está convencido de la verdad de esa sabiduría, teme ponerla en práctica como la muerte, ¿no? Teme, a par de la muerte, ser apartada de la corriente de la costumbre, o sea, ser apartada de la costumbre, de las malas costumbres anteriores, ¿no? Cuando en realidad precisamente esas malas costumbres son las que le están dando muerte, que las que lo consumen mortalmente. Francisco. ahí se podría decir que se está distanciando de esa doctrina que hay platónica cuando habla de la auriga y del alma y de los caballos, como el caballo brioso y el... Ah, exacto, sí, correcto. Sí, porque en Platón, aunque los platónicos después también refutarán a los gnósticos y a los maniqueos, pero sin embargo también en el platonismo, como está ahí también en la imagen, en la alegoría del Fedro, claro, hay un caballo que tira para abajo. O sea, hay un elemento, ¿no? Hay un elemento que no es en sí bueno.
Y entonces, claro, hay efectivamente como tendencias que componen el alma, ¿no? Y algunas de ellas no son por sí mismas buenas, ¿no? Porque si no, el carro seguiría siendo arrastrado como en el cielo. En cambio, la caída digamos, se produce porque uno de los caballos no tiene más, tiene la capacidad, en definitiva, de desviarlo, ¿no? Y también lo dice en el Teeteto. Hay un punto del Teeteto central donde se dice que como que el germen del mal, ¿no? De algún modo está en esta como naturaleza material y por lo tanto inevitablemente, ¿no? Es algo como inevitable que haya una contaminación del mal, ¿no? Y eso, bueno, filosóficamente él ha refutado esto precisamente en el libro séptimo, ¿no? Cuando dice que toda sustancia tiene que ser buena, por lo tanto también toda criatura, por lo tanto también el alma humana, ¿no? Toda ella como tal en su naturaleza es buena. Si se desvía del bien y desordena la jerarquía de los valores, eso se debe a su opción, solamente a su opción, a nada que esté en su naturaleza como tal, ¿no? Entonces hay una distinción ahí muy clara, muy neta entre naturaleza y opción, ¿no? La naturaleza del alma, de la voluntad es buena, pero tiene el poder, la opción, ¿no? De optar por una amor desordenado, o sea, que ame las cosas de una manera no acorde a su verdadera escala de valor en el orden del ser. Bien. Profe, esto último a lo que usted refería sería el libre albedrío, ¿no? Claro, el libre albedrío, ¿no? O sea que la única causa del mal, en definitiva, está en el libre albedrío. Que no hay una causa del mal en la naturaleza, ¿no? O en la naturaleza, diríamos, material como tal, ni tampoco en algún principio del cual, digamos, se origina la naturaleza material, ¿no? Platón, es interesante notar que Platón hace remontar este origen del elemento, como diríamos, negativo, a un principio anterior a la naturaleza material, ¿no? Ahí está este principio como de la díada indefinida que aparece en las doctrinas no escritas, que mencionamos en alguna clase pasada, la díada indefinida que es como otro principio al lado del uno, y que explica por qué el uno o sea, del uno emana algo que sin embargo es decadente, que decae, hay un principio de decadencia en el propio origen del ser, ¿no? O sea, el ser creado, originado, como lo vemos, emana no solo del uno, sino que también por la acción de este otro principio, que es un principio de decadencia. Por lo tanto, este dualismo finalmente no es solo el dualismo entre como ser inteligible y ser sensible, que es el dualismo, digamos, de las realidades que percibimos directamente, una con el intelecto, la otra con los sentidos, pero esta dualidad se remonta últimamente a estos principios. El uno, por un lado, el uno bien, y por otro lado, la díada indefinida, que es parte, repito, de las doctrinas no escritas, que no están en los diálogos directamente. Bien. Bueno, y lo otro voy a resumir para que avancemos, voy a resumir este capítulo 19, o sea, el numerito 19. Le dice a Alipio, no, ¿qué pasa? Levántanse los indoctos y arrebatan el cielo. O sea, le llama la atención también esta diferencia. Nosotros que somos cultos, que hemos estudiado filosofía, Alipio también es abogado, se dedica a cosas intelectuales. A nosotros que somos cultos y conocemos en el fondo, hemos llegado a conocer la verdad, sin embargo, con todo nuestro saber, seguimos revolcándonos en la carne y en la sangre, mientras que los indoctos, eso le llama mucho la atención también de muchos de los monjes, de los que había oído hablar en la vida de Atanasio, perdón, en la vida de Antonio, escrita por San Atanasio,
muchos de estos monjes son gente indocta, casi analfabetos, ¿no? Y sin embargo, al conocer, al intuir cuál es la verdad, se convierten, ¿no? Entonces también le llama la atención esta paradoja, ¿no? Bueno, y finalmente se entra aquí en la parte más como decisiva del conflicto. Él empieza como a cambiar de color, le cambian de color la frente, las mejillas, el color y el tono de la voz, etc. Y entonces él se retira como una especie de huertecillo, de jardín que tienen en esta casa que están arrendando para entablar, ¿no? el combate, como el combate decisivo. Y Alipio le sigue. Alipio es como uno de los amigos más íntimos y se da cuenta que él está en este conflicto tan profundo. Y Alipio lo sigue silenciosamente, ¿no? Paso sobre paso tras mí, pero en silencio, para no, digamos, alterar como esta discusión, esta como guerra que él tiene dentro de sí mismo. Retomemos lo de acá, sentámonos. ¿Quién quiere seguir? Yo puedo, profe. Perfecto. Sentámonos lo más alejados que pudimos de los edificios. Yo bramaba en espíritu, indignándome con una turbulentísima indignación, porque no iba a un acuerdo y pacto contigo. Oh Dios mío, a lo que me gritaban todos mis huesos que debía ir, ensalzándolo con alabanzas hasta el cielo, para lo que no era necesario ir con naves, ni cuadrigas, ni con pies, aunque fuera tan corto el espacio como el que distaba de la casa, el lugar donde nos habíamos sentado, porque no solo el ir, pero el mismo llegar allí, no consistía en otra cosa que en querer ir, pero fuerte y plenamente, no a medias, inclinándose ya aquí, ya allí, siempre agitado, luchando la parte que se levantaba contra la otra parte que caía. Y sigue nomás, porque eso sigue con el mismo concepto. Por último, durante las angustias de la indecisión, hice muchísimas cosas con el cuerpo, cuales a veces quieren hacer los hombres y no pueden, bien por no tener miembros para hacerlas, bien por tenerlos atados, bien por tenerlos lánguidos por la debilidad o bien impedidos de cualquier otro modo. Si me sé los cabellos, si golpeé la frente, si, entrelazados los dedos, oprimí las rodillas, lo hice porque quise, mas pude quererlo y no hacerlo si la movilidad de los miembros no me hubiera obedecido. Luego hice muchas cosas en las que no era lo mismo querer que poder. Y, sin embargo, no hacía lo que con afecto incomparable me agradaba muy mucho, y que al punto que lo hubiese querido, lo hubiese podido, porque en el momento en que lo hubiese querido, lo hubiese, por cierto, querido. Pues en esto el poder es lo mismo que el querer, y el querer era ya obrar. Con todo, no obraba, y más fácilmente obedecía el cuerpo al más tenue mandato del alma de que moviese a voluntad sus miembros, que no el alma a sí misma, para realizar su voluntad grande en sola la voluntad. Bien, aquí está entonces uno de los puntos, o sea, quizás el punto más central, ¿no? Que aquí él quiere, que él quiere expresar. Claro, hay una diferencia, ¿no? En los hombres, o sea, en los seres humanos que somos limitados, ¿no? Entre querer y realizar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que queremos, pero no las podemos realizar, ya sea porque nos faltan medios prácticos externos. Quisiéramos comprar la Ferrari, pero no tenemos el dinero. O a veces si yo estoy enfermo de un brazo, quiero levantar el brazo, supongamos, pero no puedo, porque simplemente si los músculos, los nervios no están sanos, por mucho que yo quiera, no puedo levantar mi brazo. Entonces, hay muchas cosas que quieren hacer los hombres y no pueden. Digamos, para los hombres no es lo mismo el querer y el poder, ¿no? Y entonces él hace como casi una serie de experimentos, ¿no? De cosas que conoce, se tira los cabellos,
no se oprime las rodillas, o sea, como para comprobar que efectivamente el cuerpo le responde al alma, o sea que el alma puede ordenar y es obedecida por el cuerpo. Pero la paradoja está en que, curiosamente, no, el alma que es obedecida por el cuerpo, después no se obedece a sí misma, ¿no? O sea, el alma logra con facilidad ordenarle al brazo que se levante, pero ordenarse a sí misma que se levante espiritualmente, eso muchas veces no puede, ¿no? A pesar de que ahí el querer, digamos, no hay diferencia entre el querer y el poder, porque en el momento en que lo hubiese querido, lo hubiese podido. Porque en el momento en que lo hubiese querido, lo hubiese, por cierto, querido. O sea, hay una identidad perfecta aquí del querer. Digamos, no hay diferencia entre querer y algo externo a él. Es todo interno al propio querer. Y aún así el querer está dividido, ¿no? Esa es la gran paradoja. Aquí, entre paréntesis, corregí la traducción. Lo que está con letra azul es porque corregí la traducción de la BAC. Porque aquí con todo esto querido y podido, el traductor se confundió. Y este querido le puso podido. Pero no. Aquí está diciendo que en el momento en que lo hubiese querido, lo hubiese querido. O sea, es todo algo interno al propio querer, ¿no? Pues en esto el poder es lo mismo que el querer. No, y el querer ya es la acción, ya es obrar, ya es algo que yo estoy entonces haciendo directamente, ¿no? La acción misma es el querer. Que no se identifica con la acción externa, ¿no? Es una acción interior. El querer es la acción interior, pero es la acción interior fundamental, ¿no? Aquí nosotros tenemos que tener cuidado que a veces nosotros pensamos que acción es solamente la acción externa, ¿no? Pero no, él con acción entiende primero que todo la acción interior, ¿no? Que es la acción primaria, digamos. Después la acción, digamos, externa es como una consecuencia de ello, que claro, puede realizarse o no según la facilidad práctica, según pues si yo estoy amarrado, si estoy constreñido físicamente, puedo no poder realizar prácticamente, externamente, esa voluntad. Pero lo esencial para el hombre es su voluntad, ¿no? Porque en eso finalmente, porque eso es finalmente lo que depende de él, ¿no? La propia voluntad. Pero la paradoja que hay detrás es que esto propio que depende de él, ¿no? Está como intrínsecamente enfermo, fracturado, ¿no? Es una monstruosidad, que quiere decir, monstruo en latín significa algo sorprendente, muy sorprendente. No sé si traducirlo. Aquí la BAC traducía este monstruo. ¿De dónde nacía este monstruo? Yo le puse esta monstruosidad, ¿no? Aquí también corregí monstruo con monstruosidad, pero en el sentido de cosa altamente como sorprendente. ¿Por qué es así? ¿No? ¿A qué se debe que sea así? Manda el alma al cuerpo y le obedece al punto. Mándase el alma a sí misma y se resiste, ¿no? Manda que quiera, o sea, si manda es que ya quiere mandar, ¿no? No mandara si no quisiera, ¿no? Y no obstante no hace lo que manda, ¿no? La voluntad manda a la voluntad que sea, y no otra, sino ella misma, ¿no? Entonces, la única, digamos, respuesta posible es que no manda toda ella, ¿no? O sea, que ella, digamos, está interiormente como enferma o rota, ¿no? Ya. No manda toda ella. Y esta es la razón de que no haga lo que manda. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hay una cierta enfermedad del alma. Ahora, cuando dice a continuación, hay pues en ella dos voluntades, no en el sentido que haya dos distintas sustancias, ¿no? Sino que dos fuerzas como que actúan presionando, tironeando, como la misma sustancia. Claro, y aquí pasa a refutar la afirmación de los maniqueos que dicen que hay dos naturalezas
correspondientes a dos mentes, ¿no? Lo que decíamos antes, una buena y una mala, la doctrina maniquea, ¿no? Los maniqueos aquí no los menciona por nombre, siempre los menciona con alguna metáfora, por ejemplo, los vanos habladores y seductores, estos son los maniqueos, ¿eh? De los que él había sido parte, de lo que él fue parte durante 9 años, ¿eh? Y que acaba de, como de darse cuenta que estaban en el error. Bueno, él lo refuta, la refutación aquí la podemos resumir, básicamente está basada en que si a cada, digamos, decisión que queremos tomar le correspondiera una voluntad distinta, entonces no tendríamos dos, sino muchas más, porque muchas veces nuestras opciones son muchas y estamos tironeados entre muchas decisiones malas o incluso entre muchas buenas. O sea, entonces la voluntad, evidentemente, no hay tantas voluntades cuantas opciones o decisiones, no, es mucho más lógico hacer remontar todas las opciones a la misma, como a la misma sustancia de la voluntad, que es una sola. El único y yo, ¿no? El que se siente tironeado por estas diferentes como opciones. Eso, aquí Profe, resumí todas las siguientes como dos páginas, ¿eh? ¿Sí? ¿A qué es lo que quiere llegar San Agustín cuando habla esto de la enfermedad del alma? ¿Es simplemente para tener una base para refutar a los maniqueos o hay alguna otra consideración antropológica que a mí por lo menos se me está escapando porque no logro entender cuál era el fin de San Agustín de establecer eso? Lo que pasa es que eso le va a cuadrar, eso es importante porque le va a cuadrar esta experiencia de la voluntad como enferma, no fracturada, le hace sentido en armonía con la doctrina bíblica del pecado original, ¿no? Que hay entonces en la naturaleza humana no un defecto de fábrica, como si la naturaleza misma estuviera mal hecha, sino algo que se remonta a un pecado anterior, ¿no? El pecado original, el pecado de Adán y Eva, que explica por qué ya desde muy pequeño, digamos, muy niños, experimentamos, ¿no? Esta como enfermedad de la voluntad. Este es el punto que a él le hace como sentido, el pecado original, ¿no? Y lo dice aquí a continuación. Retomémoslo aquí del 11, porque aquí sigue, antes de decir eso, aquí sigue contando como psicológicamente cómo se desarrolló este combate, que es interesante, y después pasa también a darle esa conexión como bíblica. ¿Quién quiere seguir con el 25? Yo puedo seguir, profe. Ya, perfecto. Así enfermaba yo y me atormentaba, acusándome a mí mismo más duramente que de costumbre, mucho y queriéndolo, y revolviéndome sobre mis ligaduras, para ver si rompía aquello poco que me tenía prisionero, pero que al fin me tenía. Y tú, Señor, me instabas a ello en mis entresijos y con severa misericordia, redoblabas los azotes del temor y de la vergüenza, a fin poco de que nos dejara de nuevo y no se rompiese aquello poco y débil que había quedado, y se rehiciese otra vez y me atase más fuertemente. Y decíame a mí mismo interiormente, ea, sea sea ahora. Y ya casi pasaba de la palabra a la obra, ya casi lo hacía, pero no lo llegaba a hacer. Sin embargo, ya no recaía en las cosas de antes, sino que me detenía al pie de ellas y tomaba aliento y lo intentaba de nuevo. Y era ya un poco menos lo que distaba y otro poco menos, y ya casi tocaba al término y lo tenía. Pero ni llegaba a él, ni lo tocaba, ni lo tenía, dudando en morir a la muerte y vivir la vida, pudiendo más en mí lo malo inveterado que lo bueno desacostumbrado, y llenándome de mayor horror a medida que me iba acercando al momento en que debía mudarme.
y aunque no me hacía volver atrás, ni apartarme del fin, me retenía suspenso. Y sigamos nomás con el 26 porque sigue con el mismo tema. Reteníame unas bagatelas de bagatelas y vanidades de vanidades, antiguas amigas mías, y tirábanme del vestido de la carne y me decían por lo bajo, ¿nos dejas? Y desde este momento no estaremos contigo por siempre jamás. Y desde este momento nunca más te será ilícito esto y aquello. ¿Y qué cosas, Dios mío? ¿Qué cosas me sugerían con las palabras esto y aquello? Por tu misericordia, aléjalas del alma de tu siervo. Oh, qué suciedades me sugerían, qué indecencias. Pero las oía ya de lejos, menos de la mitad de antes, no como contradiciéndome a cara descubierta saliendo a mi encuentro, sino como musitando a la espalda y como pellizcándome a hurtadillas al alejarme para que volviese la vista. Hacían, sin embargo, que yo, vacilante, tardase en romper y desentenderme de ellas y saltar a donde era llamado, en tanto que la costumbre violenta me decía, ¿qué? ¿Piensas tú que podrás vivir sin estas cosas? Mas esto lo decía ya muy tibiamente, porque por aquella parte, hacia donde yo tenía dirigido el rostro y a donde temía pasar, se me dejaba ver la casta dignidad de la continencia, serena y alegre, no disolutamente, acariciándome honestamente para que me acercase y no vacilara, y extendiendo hacia mí para recibirme y abrazarme sus piadosas manos, llenas de multitud de buenos ejemplos. Allí una multitud de niños y niñas, allí una juventud numerosa y hombres de toda edad, viudas venerables y vírgenes ancianas, y en todas la misma continencia, no estéril, sino fecunda madre de hijos nacidos de los gozos de su esposo, tú, oh Señor. Y reíase ella de mí con risa alentadora, como diciendo, ¿no podrás tú lo que estos y estas? ¿O es que estos y estas lo pueden por sí mismos y no en el Señor su Dios? El Señor su Dios me ha dado a ellas. ¿Por qué te apoyas en ti que no puedes tenerte en pie? Arrójate en él, no temas, que él no se retirará para que caigas. Arrójate seguro, que él te recibirá y sanará. Y llenábame de muchísima vergüenza, porque aún oía el murmullo de aquellas bagatelas, y, vacilante, permanecía suspensa, mas de nuevo aquella, como si dijera, hazte sordo contra aquellos tus miembros inmundos sobre la tierra, a fin de que sean mortificados. Ellos te hablan de deleites, pero no conforme a la ley del Señor tu Dios. Tal era la contienda que había en mi corazón, de mí mismo contra mí mismo. Mas Alipio, fijo a mi lado, aguardaba en silencio el desenlace de mi inusitado movimiento. Sí. Oh, esto es muy interesante porque muestra como esta dinámica como del libre albedrío por un lado y la gracia por el otro lado, ¿no? Él, o sea, él no puede con sola su voluntad liberarse de la antigua costumbre, pero sin embargo sí puede, como en el fondo, tomar la opción de aceptar esa gracia, esta nueva inspiración, esta invitación interior de la gracia que lo llama, de forma tal que, claro, no logra romper esto inmediatamente, ¿no? Pero sí, cada vez que hace una nueva opción hacia la buena, hacia el lado bueno, diríamos, como que la gracia lo está ayudando por dentro, ¿no? Y entonces, claro, no logra pasar inmediatamente como de la palabra a la obra, pero cada vez se da un paso más, ¿no? Ya no recaía en las cosas de antes, sino que me detenía al pie de ellas y tomaba aliento y lo intentaba de nuevo, ¿no? O sea, él no puede hacerlo con las fuerzas humanas, necesita ayuda, pero no es una cosa instantánea. Se produce este diálogo, ¿no? Entre como el libre albedrío y la gracia que lo apoya, ¿no? En el libro séptimo él había aclarado en sí la bondad del libre albedrío, ¿no? Pero aquí lo que está poniendo de relieve es que el libre albedrío, aun cuando es bueno,
O sea, el alma es buena y tiene esta facultad buena, que es el libre albedrío de dirigirse al bien. Sin embargo, no puede hacerlo sin casi la experiencia directa del bien que es Dios, ¿no? Digamos, aquí hay una, evidentemente, reflexión filosófica fundamental detrás, que es la diferencia, o sea, que se reflexiona sobre la diferencia entre el bien como abstracto que yo conozco con el intelecto, que yo entonces puedo comprender que Dios es bueno y por lo tanto que tiene una ley buena, que hay que querer a Dios, que hay que querer su ley, hacer las cosas según su ley, todo eso es lógico a nivel teórico, abstracto. Pero si yo no tengo la experiencia de eso, en el fondo no hay un atractivo directo. En otras palabras, el atractivo con el cual el alma es atraída tiene que ser como la experiencia directa de Dios, de la virtud, ¿no? Que aquí llega en esta forma personificada, ¿no? La continencia, en este caso, la virtud misma casi toma forma corpórea, ¿no? Toma forma de mujer y lo empieza como a atraer, a acariciar con unas caricias honestas, etcétera, ¿no? O sea, ¿esto qué es en el fondo? ¿Qué quiere decir? Es Dios mismo que interiormente está actuando y por lo tanto atrae. O sea, se muestra no solamente como el bien en un sentido conceptual teórico, sino que en algo bueno, una fuerza buena, práctica, interior, que interiormente atrae, cautiva, ¿no? Cautiva, se muestra superior a aquellas cosas malas, desordenadas, ¿no? Que son malas no porque sean malas como sustancias, ¿no? Estas bagatelas de bagatelas, las cosas, digamos, no es que las sustancias, no es que la carne, el cuerpo, la corporalidad, la sexualidad, no es que todo eso sea malo, no, lo malo es lo desordenado, ¿no? O sea, utilizar eso no según la ley de Dios, no según la ley, digamos, de la naturaleza, que le da el correcto valor a todas las realidades creadas. Profesor, ¿Sí? podemos, por ejemplo, también marcar aquí otro punto de distancia con Platón con respecto a lo que se suele denominar en la jerga filosófica en Sócrates el intelectualismo moral, que es que Sócrates solía decir que si alguien se equivocaba era porque no conocía, no sabía del bien, y que si alguien sabía del bien no podía equivocarse, era como que se podía aprender el bien intelectualmente y que eso provocaría que la persona obrara de manera correcta. Entonces acá está Claro. mostrando algo totalmente distinto, que es que por mucho que él sepa lo que es bueno, no basta con saberlo. Entonces es eso que se suele llamar en la jerga filosófica, que se le critica a Sócrates, a Platón ahí en la dualidad, intelectualismo moral, no se ve aplicado acá, pues acá hay una distancia. Esto él está diciendo que por mucho que él sepa lo que es bien, no se puede, no basta con eso. Exacto, sí, sí, sin duda, claro. Ahora, ya Perdón, ahora ya Platón de algún modo había intuido eso, ¿eh? Pero claro, aquí se manifiesta en toda su fuerza esto. Pero lo digo para no ser demasiado esquemático en decir como Platón lo dice blanco y esto lo dice negro, ¿no? Digamos, ya Platón, es porque es una verdad muy importante, y Platón había meditado largamente sobre esto, de manera que de algún modo hay ya cosas en Platón que preanuncian eso. Por ejemplo, estoy pensando ahora, para dar un ejemplo, cuando Platón viajó a Sicilia, el tirano de Siracusa, que se entusiasmó por su filosofía, le dijo, bueno, pero entonces, ya que tú tienes esta maravillosa filosofía, condénsala en un manualito, en un librito, ¿no? Y así todos la podemos aprender fácilmente, ¿no? Y entonces será facilísimo después llevarla a la práctica, ¿no? Platón se resistió a eso, no quiso escribir un manualito, un librito como de instrucciones, como si bastara como definir ciertos conceptos abstractos, ¿no? Y lo tenemos todo solucionado, porque Platón se daba cuenta, ¿no? Aún sin todavía esta experiencia cristiana, etcétera, pero hay algo sabía de su experiencia de que esto es un itinerario en el cual el alma tiene que, en definitiva, ser educada poco a poco
y recibir ciertas verdades en el momento en que está preparada, también éticamente. O sea, este diálogo entre la verdad y la como opción ética ya está, ¿no? Y la verdad aparece, dice, hay un punto bonito de la séptima carta de Platón, no sé si leyeron la carta séptima, es muy interesante, ¿la leyeron en Antigua? No, no nos tocó leerla. No, es muy importante, no es tan larga, pero es muy importante porque es como autobiográfica, es la única, el único documento que tenemos donde Platón habla él mismo de su propia historia, ¿no? Y ahí él habla de como de del bien, no solamente como una idea abstracta, sino como algo que de pronto, improvisamente, cuando uno no lo ha previsto, brilla interiormente dentro del alma. Exaifnes, dice, improvisamente. O sea, es algo en definitiva un poco también de la experiencia mística, ¿no? Que está también en el platonismo y que es un poco el antecedente inmediato, ¿no? De la doctrina de la gracia, de algún modo, que Dios, sí, podemos conocer conceptos de Él, que son muy importantes, que es eterno, que es bueno, etcétera, etcétera, pero toda esta teoría, al final, diríamos que es muy importante, repito, muy verdadera, pero no basta si Dios de algún modo no me atrae interiormente con una experiencia, si no se me manifiesta de un modo experiencial, haciéndose así atractivo, ¿no? Atractivo de un modo experiencial, ¿no? Profesor, una pregunta cortita, más prosaica. ¿Qué edad tenía aproximadamente Agustín cuando escribió esto? ¿O cuando le Cuando pasaban? escribió esto, las confesiones las escribió en el año más o menos 400. Él era del 54, entonces tenía ya 46 por ahí. En cambio, cuando está viviendo, o sea, la ambientación de estas páginas, ¿no? Son del año 382, más o menos. O sea, justo antes de lo que es después el bautismo. Él se bautizó en 383. O sea, está describiendo su adolescencia madura, o sea, es como un joven, ¿eh? Describe la época cuando es un joven en todo su esplendor vital, por decirlo así. O sea, cuando llega a este punto de la conversión ya no es un joven, diríamos que ha salido ya de la juventud, ya ha entrado, diríamos, ya en diríamos, ya es un hombre adulto, ¿no? Tiene como más de 30, ¿no? Todavía no ha llegado a la plena madurez, digamos, cuando después escribe las confesiones ya está en la plena madurez, ¿no? Pero aquí ya en el momento de la conversión ya es un hombre, diríamos, ya no es un joven, ya terminó la juventud. Bueno, hoy en día la juventud dura un poco más, ¿no? Pero en esa época, sin duda, a los 30 años la juventud había pasado. Bien. No, entonces, bueno, todo eso entonces se le manifiesta en forma, lo representa también él, tal como se le representó ahora a la imaginación, ¿no? Pero la imaginación lo que hace es concretizar esta ayuda de la gracia, ¿no? Aquí es la gracia, en definitiva, es Dios mismo que se le presenta a través de esta figura de la mujer que representa la continencia y de los niños y niñas y otros, diríamos, conversos cristianos, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, ¿no? Que se han convertido y han vivido, digamos, una vida distinta, ¿no? Una vida espiritual. Todos estos, que son todos prácticamente gente común y corriente, ¿no? Muy inferiores a él por cultura, por inteligencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, han hecho esto que a él ahora le asusta tanto. ¿Y por qué le asusta? Porque te apoyas, dice, en ti. ¿Por qué te apoyas en ti? ¿No? La que habla es siempre la continencia, que se ríe de él y dice, tú no podrás lo que han podido estos y estas. Claro que tú no podrás, ¿no? Porque tú te apoyas en ti. Entonces lo que tienes que hacer es arrojarte en él, ¿no? Arrojarte en él. No temas, porque no te estás arrojando al vacío. Él no se retirará para que caigas. Arrójate, porque él te recibirá y te sanará, ¿no? Sanará tu voluntad. Es una sanación de la voluntad, ¿no? Bien, nos pasamos de la hora, pero falta tan poco que si tienen 5 minutos más nos conviene concluir. ¿Tienen mucho apuro? ¿No? Por mi parte no, profe.
¿No? Ah, entonces nos conviene terminar, porque aquí ya como que los conceptos clave ya lo expreso y falta simplemente ya el desenlace práctico, ¿no? Finalmente, leamos el 28. ¿Quién se sacrifica? Yo me animo. Carlos, perfecto. Sí. Mas apenas una alta consideración sacó el profundo de su secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón. Estalló en mi alma una tormenta enorme que encerraba en sí copiosa lluvia de lágrimas. Y para descargarla toda con sus truenos correspondientes, me levanté de junto a Lipio, pues me pareció que para llorar era más a propósito la soledad, y me retiré lo más remotamente que pude para que su presencia no me fuese estorbo. Tal era el estado en que me hallaba, del cual se dio él cuenta, pues no sé qué fue lo que le dije al levantarme, ya que el tono de mi voz parecía cargado de lágrimas. Quedóse él en el lugar en que estábamos sentados sumamente estupefacto, mas yo, tirándome debajo de una higuera, no sé cómo, solté la rienda a las lágrimas, brotando dos ríos de mis ojos, sacrificio tuyo aceptable. Y aunque no con estas palabras, pero sí con el mismo sentido, te dije muchas cosas como estas. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, has de estar irritado? ¿No quieras más acordarte de nuestras iniquidades antiguas? Sentíame aún cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana, mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas en esta misma hora? Y ¿Sigo? sigue nomás porque sí, ya es el Ok. mismo tema, sí. Decía estas cosas y lloraba con amarguísima contrición de mi corazón. Mas he aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o niña, que decía cantando y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee. De repente, cambiando de semblante, me puse con toda la atención a considerar si por ventura había alguna especie de juego en el que los niños soliesen cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído jamás cosa semejante, y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo que hallase. Porque había oído decir de Antonio que, advertido por una lectura del Evangelio, a la cual había llegado por casualidad, y tomando como dicho para sí lo que se leía, vete, vende todas las cosas que tienes, dalas a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y después ven y sígueme. Se había al punto convertido a ti con tal oráculo. Así que apresurado volví al lugar donde estaba sentado Alipio y yo había dejado el códice del apóstol al levantarme de allí. Tómele pues, abríle y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos y decía, no en comilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Entonces, puesto el dedo o no sé qué cosa de registro, cerré el códice y con rostro ya tranquilo se lo indiqué a Lipio, quien a su vez me indicó lo que pasaba por él y que yo ignoraba. Pidió ver lo que había leído. Se lo mostré y puso atención en lo que seguía aquello que yo había leído y yo no conocía. Seguía así, recibida al débil en la fe, lo cual se aplicó él a sí mismo y me lo comunicó. Y fortificado con tal admonición y sin ninguna turbulenta vacilación, se abrazó con aquella determinación y santo propósito, tan conforme con sus costumbres, en las que ya de antiguo distaba ventajosamente tanto de mí. Después entramos a ver a la madre, indicándoselo, y llenóse de gozo. Contámosle el modo como había sucedido y saltaba de alegría y cantaba victoria. Por lo cual te bendecía a ti, que eres poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos, porque veía que le habías concedido respecto de mí mucho más de lo que constantemente te pedía con gemidos lastimeros y llorosos. Porque de tal modo me convertiste a ti que ya no apetecía esposa ni abrigaba esperanza alguna de este mundo, estando ya en aquella regla de fe sobre la que hacía tantos años que me habías mostrado a ella. Y así convertiste su llanto en gozo, mucho más fecundo de lo que ella había apetecido y mucho más caro y casto que el que podía esperar de los nietos que le diera mi carne.
Y ahí termina el libro. Entonces, este es finalmente el desenlace, ¿no? O sea, él necesita finalmente ver todo junto de repente. Sacó del profundo de su secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón. O sea, como que de pronto toda la, claro, como la fealdad, en el fondo, ¿no? Toda la miseria aquí en un sentido ético, evidentemente, ¿no? La pude tener de pronto a la vista, ¿no? Cosa que normalmente no puede. O sea, esta es una obra, evidentemente, de la gracia, que le pone a la vista como todo su pecado, en definitiva, toda su eh, fealdad ética, para poderla, digamos, para poderla sanar, para poderla quitar. Y estalla entonces lo que son como las lágrimas y lo que es la contrición. La contrición es como el dolor, es como el dolor por el mal, ¿no? El dolor por el pecado. Contrición literalmente significa que algo es como triturado, que el corazón es como triturado por el dolor, porque lo ve, o sea, porque toma conciencia, ¿no? Que normalmente lo que hacemos es esconderlo, ¿no? Echarle tierra encima, ¿no? Y aquí como que la gracia misma, Dios mismo como que le corre el velo, permite ver toda esa maldad, porque ya evidentemente el alma está lista como para, eh, eh, porque también es una obra del libre albedrío, ¿no? O sea, el libre albedrío se ha preparado para eso, pero no puede librarse del mal con su voluntad, tiene que de algún modo abrirse como para que el cirujano, ¿no? Dar permiso para que el cirujano entre y corte, ¿no? Corte el tumor o lo que sea la enfermedad. Y bueno, finalmente recibe como esta inspiración, ¿no? Como de esta cancioncita que escucha misteriosamente de la casa vecina y él la interpreta como que tiene que ir a leer, ¿no? El códice, el libro. Dice códice porque en esta época se acaba de inventar el libro. Códice indica el libro con páginas, como utilizamos nosotros, con páginas puestas una tras otra, que es diferente al rollo que se usaba en la época anterior. Entonces, el nacimiento del libro, como nosotros lo conocemos hasta hoy. Entonces, él abre el libro de San Pablo, tal como lo había hecho el monje Antonio, con otro pasaje del Evangelio. O sea, Antonio lo había escuchado entrando a una iglesia por casualidad, él en cambio lo lee, ¿no? En el libro, abriéndolo al azar, y al leer estas palabras, no son evidentemente solo las palabras, es una fuerza interior, ¿no? Que en ese momento, es la gracia, la fuerza interior, que se sirve en este momento de estas palabras y se la como ilumina, ¿no? Infiltra, como dice, una luz de seguridad, ¿no? Claro, está la palabra, ¿no? Que es revelación pública, escrita, tradicional para toda la comunidad, pero no basta como la palabra como tal escrita en un libro, no tiene que haber una fuerza interior que nos atrae, que nos arrastra y de pronto se transforma como en una luz de seguridad, o sea, que le permite dejar atrás, ¿no? Todas las dudas, todas las vacilaciones y le da como esta seguridad de la presencia, ¿no? A la cual él tiene que arrojarse. Y bueno, también es bonito esto que Alipio, ¿no? También tiene como esta, a pesar que Alipio dice él era mejor, él era mucho mejor que yo, tenía mucho menos pecados, ¿no? Sin embargo, a él también le faltaba como el último paso en esta conversión. Y entonces él lee el versículo que sigue: recibid al débil en la fe, ¿no? Y él se lo aplica a él mismo, pero en la relación con el amigo, ¿no? O sea, que tenía que recibir también al amigo que era débil en la fe, y entonces él también se reconfirma en este propósito, y ambos entonces se convierten definitivamente no solo al cristianismo, no solo, digamos, finalmente se convierten al cristianismo y serán bautizados poco después, pero además se convierten a una vida completamente consagrada, ¿no? Eso quiere decir cuando dice, me convertiste a ti de tal modo, o sea, no solo me convertiste, sino que me convertiste de tal modo que ya no apetecía esposa, ¿no? Él tenía novia oficialmente, pero ya quería consagrarse totalmente a Dios, entonces renunciar al matrimonio,
y a todo, digamos, entonces renunciar también al mundo en general, ¿no? O sea, abrazar una vida completamente consagrada. Y obviamente la alegría de la madre, ¿no? Que hacía como 20 años que rezaba, lloraba, etcétera, por eso, y Dios le concede más que la conversión, ¿no? Porque además él se consagra completamente a la vida de fe, ¿no? Y está en aquella regla de fe, esa también es una referencia a un episodio importante que él ha narrado en los primeros libros, cuando ella tiene un sueño donde se le muestra que ella, me refiero a la madre, Mónica, había tenido un sueño en el cual él, o sea, Agustín, estaba parado en una misma regla, o sea, una especie como de tabla de madera, una especie de regla, entonces en la misma tabla que ella. Y ella le dice esto al hijo, mira, soñé esto y esto, el hijo era maniqueo. Y él le contesta, bueno, pero ¿cómo sabes que soy yo que estoy en la misma regla tuya, que no tú que estás en la misma regla mía? Entonces había un poco burlado de la madre y de su sueño, y aquí en cambio se ve como él le da fe de que se realizó efectivamente lo que ella decía, que la visión decía no que ella iba a estar en la regla de él, sino que al revés. La regla de fe es, bueno, una expresión técnica que indica el credo de la fe, el símbolo de la fe, lo que sintetiza todas las verdades de la fe. Es como una fórmula técnica, regula fidei. Bien. Ya son las 12. No sé si hay alguna ultimísima consideración o pregunta. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Este acaecimiento de la gracia o del bien, o como se le quiera decir el concepto, ¿cómo es que sucede? ¿Hay alguna explicación? Como que me da la impresión de que es como cuando uno se enamora, como que llega de repente, pero ¿hay una explicación de qué tiene que suceder para que acontezca la gracia? No realmente una explicación, no, porque como tú dices, es algo que pasa de repente. Claro, sin una... Por eso él después insistirá también, Agustín, él escribirá después muchos libros sobre este tema de la gracia, pero en el fondo la doctrina es muy simple porque él la resume simplemente diciendo, la gracia lo que tiene es que es gratis, es algo gratis, no es un regalo. Por eso se llama gracia, porque es gratis, ¿no? Y entonces, claro, es algo que acontece sin una explicación de algún modo, porque Dios gratuitamente la regala. Claro que también implica, o sea, implica este diálogo después con el libre albedrío. O sea, la gracia se presenta generalmente al menos de a poco, con discreción, y a medida que uno la va aceptando con el libre albedrío, ¿no? Va como progresando. Entonces la gracia no es algo que niegue el libre albedrío, que eso es lo que él después analizará en muchos libros después. No hay que pensar que como la gracia es gratis y como la gracia no necesita méritos anteriores, hay que pensar que entonces violente el libre albedrío. No, es como un regalo, en definitiva, que no tiene un porqué, o sea, no tiene un mérito, no es un sueldo. La comparación que él hace continuamente es esta: la gracia no es un sueldo. Si fuera un sueldo, digamos, sería algo merecido. En cambio, es un regalo, ¿no? Pero aún siendo un regalo, los regalos no violan el libre albedrío. Uno tiene que recibirlos. Si uno no recibe el regalo no se, digamos, la donación no se completa. O sea, como en el derecho. Yo puedo donarte algo, pero si tú no lo aceptas, digamos, la donación no tiene lugar, ¿no? Y entonces ahí el libre albedrío cumple una función esencial, ¿no? Profesor, respecto a eso mismo, en el cristianismo se suele enseñar de que el corazón tiene como una puerta, pero que solo tiene la chapa desde adentro. Ah, exactamente, sí. Solo desde adentro se puede abrir el corazón. Entonces, a uno le pueden repetir y decir 1000 veces 1000 cosas, que esto está bien, que tú tienes que seguir este camino, que esto está mal, pero si
si no se da esa gracia que es que uno pueda desde adentro abrir el corazón, no va a pasar nada. Entonces, eso tiene que ver también con esa gracia, de que la persona tenga el corazón lo suficientemente despejado desde el lado de afuera, por decirlo así, sin estorbos, para que se pueda abrir esa puerta. Por eso las personas, muchas veces las personas que son más convalecientes o que no tienen tanta soberbia o que no tienen tanto apego a cosas materiales, les es más fácil abrir el corazón porque no tienen tantas cosas echadas encima. Entonces, está aquí Agustín haciendo una figura que es muy clásica del cristianismo, que es como que él llegó a un punto en que pudo abrir su corazón desde adentro. Claro, y no solo, claro, lo paradójico un poco de esta puerta que se abre de adentro es que no solo los otros hombres, sino que el propio Dios no la va a forzar, porque Él precisamente la hizo así, la hizo tal que solo se abre de adentro. Claro, Él interiormente puede atraer a que se abra, pero no lo va a forzar. O sea, una cosa es atraer, otra cosa es forzar, ¿no? Y entonces el propio Dios que la hizo de forma tal que Él mismo no va a forzarla, ¿no? Porque está hecha solo para que se abra, porque esto sería en definitiva contradecirse, porque la puerta Él la hizo solo para que se abra con el libre albedrío. Claro, este libre albedrío tiene que ser atraído por la gracia, pero nunca forzado, porque si no, no sería libre, ya no sería libre albedrío, ¿no? Es libre por definición, entonces es algo que está en manos del ser humano y que el ser humano entonces, él solo tiene como esa llave, cada uno. Bien, los dejo porque tengo otra reunión a continuación, así que medítenlo ahí por si hay preguntas y eso, y para que los veamos la próxima vez. Ya. Bueno, profe, y si se acuerda, o si no, yo le acuerdo que subir el texto. Ah, sí, sí. Tú me lo recuerdas si se me llega a olvidar. Si dentro del día no lo ves, me escribes un correíto. Ok, gracias. Ya, un Hasta la gusto. próxima. Chao, profe. Chao, que estén bien.